Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 19 de enero de 2024 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, y como diría Franchella, hermosa mañana, ¿verdad? O en el caso que nos corresponde ahora debería decir hermoso fin de semana en Estados Unidos, hermoso cierre de viernes para finalizar por primera vez en 2 años y 2 semanas con el Standard & Poor's en nuevo récord histórico. No solo el Standard & Poor's, sino también el Nasdaq en nuevo récord histórico, Microsoft en nuevo récord histórico, Meta. ¿Se acuerdan de Meta? Esa empresa que en 2002 todo el mundo la odiaba, nadie usaba Meta, ya nadie usaba Facebook, Meta estaba obsoleta, todo el mundo usaba TikTok, era una porquería. En noviembre de 2022 llegó a caer a menos de $100, me acuerdo haberla visto en 90, 88 dólares, era una empresa que prácticamente iba a quebrar. Hoy está arriba de 380 dólares la acción, o sea, si hay un gran ejemplo de lo que yo trato de predicar en estos videos, de lo que yo trato de enseñar a hacer en estos videos, es Meta. Y puede ser que en Tesla el mercado nos esté dando una oportunidad, no digo similar, porque la verdad que lo que pasó con Meta fue muy extremo, pero con Tesla tal vez el mercado nos esté dando una gran oportunidad, porque a ver, el caso de Meta es para estudiarlo y repasarlo, porque es una empresa con enormes ventajas competitivas, o sea, indiscutibles, o sea, vos mirabas de las 10 redes sociales más utilizadas del mundo, creo que entre las primeras 6, 4 eran de Meta. O sea, estaba YouTube, por supuesto, estaba TikTok, por supuesto, pero después el resto era Facebook, era Instagram, era Facebook Messenger, que yo no sé por qué, pero la consideran como una red social aparte, y por supuesto WhatsApp. Pero aún así la empresa era una porquería. Uno veía los informes, veía analistas hablando. Yo mismo mostré en este video de una gestora de fondos de España que se llama Asvalor, escribiendo en agosto de 2022 diciendo que vendíamos nuestra posición porque Zuckerberg, qué sé yo, que esto, que el otro, no sé qué. Y bueno, y hoy está en récord histórico. ¿Por qué? Porque si uno mira las ventajas competitivas de una compañía y uno analiza y hace un flujo de fondos, como yo lo he mostrado acá en estos informes, y ahora lo voy a volver a hacer seguramente el mes que viene, porque ahora empiezan a presentar balances las empresas, y en muchos casos es el cierre del balance anual, y el cierre del balance anual para mí es una gran oportunidad para hacer valuaciones, porque con las páginas web como Ticker, digamos, con estas plataformas como Ticker, como Stratosphere, que son estas páginas que te dejan ver los estados financieros maquetados, o sea, mostrados de tal manera de que yo los puedo directamente copiar en un Excel y utilizarlos para una evaluación. Cuando se produce el cierre anual, estas plataformas me dejan gratuitamente ver hasta 5 estados financieros al pasado. Si no, por ejemplo, si estamos en el primer trimestre, si estamos en el segundo trimestre, solamente puedo ver 2 gratuitamente. Así que desde ya les voy avisando que para febrero seguramente, cuando ya empiecen a reportar balance, porque entre la última semana de enero y la primera de febrero es donde reportan la mayoría de las compañías, y por lo menos las compañías que nos importan a nosotros. Entonces seguramente ya para febrero, capaz que para principios de marzo, voy a estar mostrando acá en estos informes, seguramente voy a estar mostrando la evaluación de Meta, seguramente la de Tesla también, y seguramente la de Google también. La de Microsoft no, porque Microsoft cierra el año a mediados de año, y ya lo mostré en su momento, habrá sido allá por agosto, seguramente habré mostrado. Si se fijan en el historial del canal van a encontrar el video de la evaluación de Microsoft allá por agosto posiblemente. Apple tampoco, porque Apple, al igual que Nvidia, al igual que Visa, son empresas que finalizan el año en septiembre, así que bueno, no lo voy a hacer para todas las empresas, pero sí obviamente para estas 3 que mencioné, y capaz que alguna más, pero no sé, pero veremos, porque muchas de las empresas que estuvimos viendo ya hice el balance hace poco, y vuelvo a repetir, una de las ventajas que tiene analizar compañías y hacer valuaciones así con el Excel, con flujo de fondos, es que una vez que hiciste bien el laburo, una vez que hiciste la evaluación, después podés estar
perfectamente 6 meses, o incluso, yo me acuerdo haber visto videos de Damodaran, donde él tarda un año en revisitar su valuación. Porque claro, las empresas, depende de la industria, ¿no? Pero las empresas no cambian tanto de un mes para el otro, de un trimestre para el otro, o sea, sobre todo obviamente empresas que por ahí están en sectores más maduros. Si yo digo Nvidia, por ejemplo, que por cierto está en récord histórico, y qué error que cometí al haberla vendido en $400, qué error que cometí, porque o sea, si se acuerdan, busquen en el canal, está la evaluación de Nvidia ya por abril, mayo, junio, por ahí. Yo le había hecho una evaluación que implicaba que para que se justifiquen los $400, Nvidia tenía que estar creciendo al 40% por año por los próximos 5 años, y está creciendo mucho más que eso. O sea que yo pensé que era muy optimista la evaluación, y en realidad no, era conservadora la evaluación, porque Nvidia está sorprendiendo al mundo, literalmente a todo el mundo financiero, por lo increíble que es esa compañía, por la increíble gerencia, como la visión. Cuando yo creo que en los libros, no sé, actualmente creo que no, pero que en los libros empresariales dentro de los próximos años seguramente va a venir algún libro que hable de Nvidia, de los gerentes de Nvidia, de cómo estos tipos fueron lo que realmente se llama ser un gerente visionario. O sea, un gerente visionario como una persona capaz de entender una industria de tal manera de que son capaces de invertir pensando en hacia dónde va a girar la industria. Y no solo lo hicieron una vez correctamente, sino que ya van 3 veces donde los tipos dicen: la industria va a girar hacia los chips específicamente incluidos como partes de automóviles, y acertaron. La industria ahora va a girar hacia todo lo que es relacionado con videojuegos y minado de criptomonedas, y acertaron. Y después dijeron: la industria va a girar hacia lo que es entrenamiento de inteligencias artificiales, y acertaron. O sea, son increíbles. La verdad que me quedé muy corto con la evaluación que hice, me arrepiento de haberla vendido. También que siempre dicen nunca nadie se fundió por tomar ganancias, pero bueno, viste, o sea, no haber podido ver todo ese potencial le genera a uno esa cosquilla que te pone un poco incómodo, decir cómo no me di cuenta que estaba con una gran inversión y la dejé ir antes de tiempo. Pero bueno, no importa. Nvidia justamente es una de las razones por las cuales el Standard & Poor's está en récord histórico, y que es claro ejemplo de eso. Meta hoy está en récord histórico y es el claro ejemplo de sentimiento inversor. Es el claro ejemplo de una empresa con ventajas competitivas fuertísimas siendo castigada injustamente por el mercado, a un punto que parecía que el mercado creía que la empresa iba a quebrar. Con Tesla yo creo que está pasando lo mismo. Hoy Meta está en récord histórico. Hoy está en $383 más o menos, la vi. Está en récord histórico. Y es un gran ejemplo de cómo, si hacemos bien el trabajo de analizar una compañía y entender las ventajas de una compañía, las ventajas competitivas, las barreras de entrada, la forma en la que esa compañía puede protegerse de la competencia, y a la vez analizamos la competencia, analizamos la estructura de la industria, si se está expandiendo, si tiene barreras de entrada, si tiene mucha competitividad entre las partes. Porque yo puedo decir, Spotify, por ejemplo, es una empresa muy interesante con grandes ventajas competitivas, pero la industria que tiene es ultra competitiva. Lo mismo con Netflix, de la cual hemos hablado varias veces en estos informes, que es otro gran ejemplo de una empresa que estaba en un océano azul, navegaba sin ningún problema en una industria que lideraba ampliamente, y ahora es un océano rojo lleno de tiburones que se están tratando de comer los clientes de los demás, y por lo tanto es una empresa que tenía fuertes ventajas competitivas que quedaron erosionadas. Sin duda las sigue teniendo, porque sigue teniendo licencias exclusivas, lo mismo que Spotify sigue teniendo licencias exclusivas, pero ya la industria es bastante más competitiva, y esas licencias exclusivas que tienen ya no son lo suficiente, o por lo menos no logran incentivar lo suficiente a los clientes, como por ejemplo para pagar una cuota mucho más alta de la que pagan en otros servicios, y eso obviamente le quita poder o fortaleza a la ventaja competitiva de la compañía. Pero en el caso de Meta fue maravilloso, porque fue ver que uno estaba comprando a contracorriente, con el mercado 25% abajo. Me acuerdo que en una presentación de un balance de Meta, 25% abajo, así de un día para el otro.
y dolió, pero vieron cuando dicen eso, de que las mejores inversiones son las que duelen, porque justamente estás yendo en contra de todo el consenso y te dicen que sos un estúpido. En realidad, uno tiene que tener cuidado cuando uno se cree Warren Buffett. O sea, cuando uno se cree Warren Buffett, ahí uno tiene que tener mucho cuidado. Pero cuando a uno le dicen que es un estúpido por comprar las acciones de alguna compañía, ahí uno tiene que prestar más atención. O sea, fijémonos siempre, cuando te dicen que sos un estúpido por comprar X acción, como pasaba con Meta en 2022, o capaz que con Tesla también, o capaz que te pueden decir que sos un estúpido por comprar Tesla ahora, ahí es donde hay que ir a mirar. Porque si todo el mercado está como con un consenso, y es un consenso emocional, porque nadie va a negar las ventajas competitivas de Tesla, como tampoco podían negarse las de Meta, pero el mercado te las niega, o sea, y vos ves informes, ves artículos, estoy diciendo en medios periodísticos importantes como CNBC, como Wall Street Journal, o alguna carta a los accionistas de algún fondo de inversión, algún informe de algún fondo de inversión, hablando en contra de la compañía. Bueno, ahí es donde entonces uno tiene que ir a mirar. Así como uno tenía que ir a mirar en Meta en 2022, obviamente también en Google, también en muchas empresas tecnológicas, en Microsoft por supuesto también, en Apple también en 2022. Bueno, ahora la situación es muy diferente, porque está bien, Apple, Google, Meli, por ejemplo, no están en récord histórico, pero están bastante cerquita. Visa está en récord histórico, Costco está en récord histórico, Microsoft está en récord histórico, y aún así el sentimiento del mercado no es de euforia, podríamos decir que es de escepticismo y bueno, poniéndose un poquito optimista, pero lejos estamos de la euforia. Y por lo tanto quiere decir que lejos estamos de que todo el mercado en su conjunto esté caro. Yo creo que el mercado en Tesla nos está dando una gran oportunidad, pero aún así Microsoft, a pesar de estar en récord histórico, sigue pareciéndome subvaluada. No me acuerdo cuánto fue que me dio la evaluación de Microsoft en aquel momento, tendría que ir a revisarlo, pero estoy seguro, muy seguro de que me dio valores más altos de lo que está Microsoft ahora. Lo mismo Meta por debajo de $400 me daba subvaluada, ahora está en 380 y pico, está cerquita, pero todavía sigue por debajo y estoy seguro, bastante seguro, de que cuando actualice la evaluación, ahora cuando presente el balance ya del cierre de 2023, veremos, y estoy bastante confiado en que me va a seguir dando que es una empresa subvaluada, porque siempre pasa eso con Meta. O sea, lo que tiene de bueno Meta es que difícilmente el mercado se va a poner eufórico con esa compañía. Con Nvidia sí lo vemos, el mercado, vos ves el consenso del mercado con Nvidia, hay un consenso unánime prácticamente de que Nvidia sigue siendo una gran compañía, que lo es, y una gran oportunidad de inversión. Recordemos que no necesariamente una gran compañía es una gran oportunidad de inversión. Si uno compra muy cara una compañía, y para eso les recomiendo que googleen en todo caso lo que fue la burbuja de las Nifty 50, así se escribe Nifty 50, la burbuja creo que fue finales de la década de los 60 o mediados de la década de los 60, donde se compraba cualquier compañía, sobre todo cualquier compañía conocida como Gillette, que en aquel momento cotizaba como una empresa separada, como Coca-Cola, por ejemplo. Bueno, fue un contexto donde el mercado compró compañías que eran muy buenas, porque justamente se estaban expandiendo no solo en Estados Unidos en la década de los 60, sino que empezaban a expandirse globalmente, sobre todo a la Europa de la posguerra, que ya empezaba a salir de lo que fue el desastre de la Segunda Guerra Mundial y empezaba a industrializarse. Entonces ya empezaba a tener una población con bastante más poder adquisitivo para adquirir productos de compañías estadounidenses. Entonces la idea era correcta, o sea, era correcto que las compañías iban a aumentar sus ingresos porque justamente estaban ampliando los mercados. El tema es que las valuaciones de las compañías con esa narrativa llegaron a ser tan altas, que las empresas después terminaron dando resultados normales y buenos, en comparación con resultados anteriores, pero de ninguna manera justificaban las valuaciones que el mercado les había dado a esas compañías. ¿Y qué pasó? Hubo compañías muy buenas cuya cotización cayó 70-80% desde el último récord histórico, porque la compañía era buena, pero la evaluación no justificaba eso. Y como ya lo comenté en el informe donde hablé un poco del libro de Morgan Housel, lo que pasa cuando el mercado empieza a empujar la evaluación de una compañía al alza, después si la evaluación de esa compañía es muy muy exigente, cualquier cosita que venga menos que perfecta, o sea, cualquier
noticia que venga un poquito negativa, o sea, o un poquito menos que la perfección, va eventualmente a desatar el efecto dominó, donde el mercado se va a empezar a enterar de que en realidad exageró la evaluación de esa compañía. En este caso todavía no pasa eso en absoluto, no está el humor del mercado para eso. De hecho, supongo yo que, imagínense, estamos en récord histórico, o sea, no solo estamos en récord histórico del Standard & Poor's y el Nasdaq, sino que este récord histórico oficializa el mercado alcista. O sea, porque a partir de ahora ya no se puede decir, el Standard & Poor's está rebotando, las acciones de Estados Unidos están rebotando desde el último mínimo que hicieron después del máximo histórico del 4 de enero de 2022. No, ya no están rebotando. Ahora ya con el cierre de hoy, no importa después lo que pase el lunes, pero ya con el cierre de hoy, las acciones de Estados Unidos y las del Nasdaq ya hace más de un mes se están expandiendo, porque ya están en terreno nuevo, en terreno que hasta ahora no habían pisado. Entonces, a partir de ahora, ya nadie puede negar que esto es un mercado alcista. Ahora sí, ya el mercado ya es oficialmente un mercado alcista, y obviamente, como no es un mercado alcista que esté siendo vitoreado y que esté siendo festejado, sino todo lo contrario, sigue siendo un mercado alcista bastante dudado, con inversores bastante escépticos. Lo que pasa es que vos te encontrás con eso, seguramente con informes, con analistas que van a decir, pero la inflación, mirá la inflación, mirá si la inflación se vuelve a acelerar, tal vez todavía no vimos lo peor de la inflación, pero las tasas de interés, ¿y qué pasa si la Reserva Federal no baja las tasas de interés? ¿Y qué pasa si la guerra de Ucrania, si Rusia tira una bomba nuclear porque ve que no le están yendo bien las cosas? ¿Y qué pasa con China? ¿Y qué pasa con la recesión de Estados Unidos? Mirá si finalmente viene una recesión. Bueno, o sea, la misma historia de siempre, la misma historia de siempre. Los falsos miedos, los falsos miedos en los mercados financieros son alcistas. Y para buena noticia de los que generalmente somos muy alcistas en los mercados y miramos los mercados con la idea de comprar buenas compañías que suban y no tanto con shortear compañías que bajarán, lo bueno es que siempre estamos rodeados de falsos miedos. Uno dice, bueno, ¿qué es un falso miedo? Bueno, un falso miedo es el miedo a algo que, en el caso de que acontezca, no tiene la capacidad de generar un mercado bajista, o el miedo a algo que difícilmente va a acontecer. Porque uno me puede decir eso, o sea, ¿y qué pasa si se acelera la inflación en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, el mercado no lo está descontando, y la información sobre la inflación, convengamos que es una inflación que circula, o sea, no es información que va a tener un grupo reducido de personas, es una información que están viendo muchos al mismo tiempo, con lo cual es difícil que la expectativa de inflación no esté reflejada en los precios. Pero en todo caso, uno dice, bueno, a ver, o sea, la oferta monetaria en Estados Unidos ha caído durante el último año y no se han producido otro fogonazo monetario como pasó con Trump y con Biden. Entonces no hay fundamentos para que la inflación se acelere en Estados Unidos al ritmo que pasó en 2021 y 2022, donde se llegó al 7% interanual de inflación. Entonces, el mercado no se mueve por posibilidades, se mueve por probabilidades, porque por posibilidades... ¿Y qué pasa si China invade Taiwán? Bueno, es una posibilidad, pero el mercado no se mueve por posibilidades, porque si no tenemos que pensar qué posibilidad hay que caiga un meteorito la semana que viene. O sea, el mercado no puede estar descontando posibilidades, el mercado descuenta probabilidades. Entonces, si tenemos al Standard & Poor's en récord histórico, claramente el mercado le asigna una muy baja probabilidad a que la inflación se acelere de vuelta en Estados Unidos, a que la Reserva Federal no baje las tasas de interés. Puede ser que la postergue, si es que el mercado laboral, qué sé yo, o sea, alguna excusa pueden llegar a buscar, pero no necesariamente que la Reserva Federal mantenga las tasas altas por más tiempo es bajista. Convengamos que, de vuelta, este mercado alcista viene vigente desde octubre de 2022. La Reserva Federal subió las tasas de interés varias veces desde octubre de 2022. Y aún así, acá estamos. Y estamos en niveles de tasa de interés de los más altos de los últimos 15 años seguramente, porque tenemos que volver hasta el 2007 más o menos para ver niveles de tasa de interés semejantes. Entonces, no necesariamente las subas de las tasas de interés son bajistas. Obviamente que
el mercado, como es una máquina de descontar expectativas, ya va descontando la expectativa de que van a bajar las tasas de interés porque la inflación ya ha vuelto a valores bastante cercanos a los promedios históricos. Entonces, los mercados se mueven por probabilidades. Entonces, cuando yo encuentro por ahí analistas que dudan de este mercado alcista y piensan, bueno, pero ¿y qué pasa si las tasas se mantienen más altas durante más tiempo? ¿Qué pasa si se recrudece la geopolítica internacional con China amenazando a Taiwán? Bueno, todo, o sea, ok, pero el mercado se mueve por probabilidades. Y por otro lado, los mercados financieros, la historia nos ha demostrado que los mercados financieros no necesitan de un horizonte totalmente despejado para subir, porque nunca existe eso. Nunca existe horizonte totalmente despejado. Siempre algo va a haber. Si no es algo real, como yo le digo, si no es un miedo real a algo real que pueda acontecer, es un miedo inventado, es un miedo imaginario, porque siempre los analistas, recuerden siempre que el pesimismo es seductor. Entonces los analistas van a captar mucho más tu atención cuando te dicen que este mercado alcista es falso, porque el mercado no está teniendo en cuenta, no sé, la inflación, las tasas de interés, la guerra en Ucrania, cualquier cosa, que cuando alguien te dice, como yo, por ejemplo, que como digo, miren, tenemos récord histórico, este va a ser un gran año para el Standard & Poor's, el Standard & Poor's debería subir mínimo un 15%, las tecnológicas deberían andar bien, yo puedo parecer un iluso. Y una persona que dice, no, cuidado, no se vayan a creer que este mercado alcista es real, porque miren todos los peligros que acechan en el horizonte. Obviamente que esa persona va a captar más la atención. Entonces siempre van a haber falsos miedos dando vueltas, siempre van a haber analistas que adviertan de los peligros. Entonces mi preocupación es cuando todo el mercado se pone positivo, que afortunadamente no pasa casi nunca, digamos, o sea, pasa muy poco. Pero cuando los mercados se ponen muy positivos con respecto a una acción o con respecto al mercado, ahí es donde yo me preocupo. Por eso justamente me preocupaba con Nvidia, porque al ver un consenso tan positivo con respecto a Nvidia, digo, cuidado, porque la historia me ha enseñado que cuando todo el mercado se pone del mismo lado, lo más probable es que esta evaluación esté exagerada. Por el momento no lo está, porque la gerencia de Nvidia, vuelvo a repetir, es para sacarse el sombrero, ha iniciado negocios con China, se las ha arreglado para empezar a fabricar chips en China. Obviamente no les va a dar los de máxima generación, pero aún así va a poder venderle a un mercado que tiene un apetito infinito por chips, por semiconductores. Pero si la historia me sirve de guía, lo que puedo decir es que en algún momento la evaluación de Nvidia se va a sobreexagerar, en algún momento va a venir un balance que no va a gustar y puede ser que ahí el mercado la sobrecastigue. Y ahí es donde voy a estar yo, ahí es donde voy a estar mirando atentamente cuando el mercado sobrecastigue a Nvidia, porque vieron que el mercado, como decía Benjamin Graham, el mercado pasa del amor al odio de un día para el otro. O sea, como decía Benjamin Graham, Mr. Market, que es un señor maníaco, depresivo, compulsivo, que tiene trastornos de bipolaridad. De repente hoy está extremadamente alcista con Nvidia y tiene razón porque la empresa lo justifica, pero algún día no va a tener razón y va a exagerar y ahí le va a agarrar la depresión con Nvidia y ahí es donde voy a estar yo para hacerle una buena evaluación a la compañía, para hacerle un flujo de fondo y para encontrar justo un momento puntual donde esta compañía que tiene ventajas competitivas indiscutibles esté a una muy buena evaluación y uno la pueda comprar en un contexto donde seguramente el consenso del mercado la va a estar criticando. Entonces, ahora estamos en un contexto nuevo para los mercados, con obviamente muchas advertencias de cosas malas que pueden ocurrir, pero yo justamente había preparado este gráfico, que es el gráfico del Standard & Poor's más o menos desde la década de los 40 hasta la actualidad, para explicar justamente eso. O sea, porque la década anterior es como que la década anterior, con tasas tan bajas de interés, con contextos de mercados tan alcistas durante tanto tiempo, más de 10 años seguidos de mercado alcista, es como que nos suavizó la piel, es como que nos enterneció. Entonces ahora cualquier cosita negativa que aparece es como que les afecta. No, la Reserva Federal va a subir las tasas de interés, va a ser una catástrofe. O sea, estos niveles de tasa de interés, el mercado financiero los ha vivido muchísimo tiempo. El mercado, o sea, entonces, ¿por qué muestro este gráfico? Porque
más allá de todas las preocupaciones que pueda haber, tengamos siempre presente que en el pasado, y digo los últimos 70 años, como podemos ver acá, los mercados financieros se enfrentaron a la guerra de Vietnam, que duró más de 10 años, la crisis del petróleo de la década de los 70, la inflación alta en Estados Unidos, muchas recesiones, o sea, muchos contextos recesivos, la crisis de las .com, la crisis de las hipotecas subprime, la crisis de las Nifty 50, como decía, la burbuja de las Nifty 50. En la década del 70 hubo 2 mercados bajistas en la misma década, el segundo terminó ya en la década de los 80, pasó, como vemos acá, el lunes negro del 87, vimos acá a principios de los 90 la recesión de George Bush padre, lo que fue la gestación de la burbuja.com, todo lo que fue la explosión de la burbuja.com, el mercado alcista acá, post-burbuja.com, que fue seguido por todo lo que fue el auge de Europa, de lo que fue la implantación del euro, lo que fueron los inicios de la Unión Europea, que unido a lo que fue pasando también en Estados Unidos con el mercado hipotecario, desencadenó en lo que vimos acá, la crisis de las hipotecas subprime, y después toda la década anterior, que fue el mercado alcista más largo de la historia. Entonces, siempre van a haber malas noticias por venir, siempre van a haber malas noticias dando vueltas, siempre van a haber miedos, siempre van a haber preocupaciones, pero las acciones no necesitan un camino despejado para poder subir y hacer nuevos récords históricos. Lo único que necesitan es que el futuro sea mejor que las expectativas que están descontadas en los precios. O sea, que la realidad que acontece en los balances, sobre todo, sea mejor que las expectativas que están descontadas en los precios. Y hemos venido de contextos, como ustedes se imaginarán, 2022 y 2023, hemos venido de contextos bastante pesimistas, o muy escépticos de que lo peor ya había pasado. Entonces, hemos venido de ese contexto. Entonces, imagínense Meta, cuando Zuckerberg habla y dice lo de este va a ser el año de la eficiencia. Bueno, las expectativas eran muy bajas. Entonces, empezaron a venir los balances, vinieron mejor que lo esperado, en todos los casos. Entonces, la empresa pasó de $90 a 180 y pico, que está hoy en día. Y lo mismo con todo el mercado en general. Lo mismo, o sea, algunas más, algunas menos, algunas con más dudas que otras, algunas con más seguridad que otras. Piensa en Costco, que es una empresa del sector de consumo básico, está hoy en récord histórico. O sea, Visa también, que siempre se decía, no, porque las criptomonedas van a matar a Visa y al negocio de las tarjetas de crédito. Bueno, ahí está, Visa está en récord histórico. Entonces, las acciones no necesitan de un futuro espectacular para subir. Simplemente necesitan que el futuro sea mejor que las expectativas. Y cuando las expectativas son bajas, es muy fácil, es más probable que las expectativas se superen. Y eso es justamente lo que ha venido pasando. Y afortunadamente, todavía las expectativas siguen siendo moderadas, muy moderadas. Yo me acuerdo, por ejemplo, 2017, que fue el primer año de Trump, donde las expectativas con la rebaja de impuestos de Trump se pusieron muy altas. 2018 fue un año lateral para el Standard & Poor's. Fue un año en realidad negativo, fue un año de -4. Fue un año donde las acciones bajaron bastante, después subieron hasta octubre, que hicieron récord histórico, y después de ahí bajaron y en diciembre se pegaron una piña muy grande y cerraron el año en un -4. Pero en gran parte yo atribuyo eso a que las expectativas con lo que fue la rebaja de impuestos de Trump habían sido muy altas, y después la realidad fue buena, fue mejor, pero no fue tan buena como estaba descontada en los precios. Entonces, 2017 fue un gran año para las acciones en Estados Unidos, pero las expectativas depositadas con la reforma impositiva de Trump, que empezaba a regir en 2018, fueron muy grandes. Los balances de las compañías fueron buenos, porque si uno mira las ganancias por acción del Standard & Poor's medido como un portafolio, fueron positivos, o sea, crecieron en relación al 2017, pero las expectativas habían sido demasiado altas. La realidad fue buena en 2018, pero no tan buena como se había esperado por los efectos que iba a tener la rebaja impositiva de Trump. Y
En consecuencia tuvimos un 2017 muy bueno y un 2018 bastante lateral, con -4 en el Standard & Poor's. Y el Nasdaq no, el Nasdaq estuvo positivo, eso me acuerdo. El Standard & Poor's estuvo negativo, pero el Nasdaq estuvo ligeramente positivo en el año, habrá estado 3, 4, 5% positivo en todo el 2018. Obviamente después, cuando ya el mercado ajusta las expectativas, 2019 fue un año espectacular, 31,5% de suba en el Standard & Poor's, el Nasdaq mucho más todavía, fue un año espectacular. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que ver con eso, tenía que ver con cómo se fijaba el mercado con las expectativas. Por eso ahora, imagínense ustedes que ahora si llega a ganar Trump, o sea, Trump está en duda que pueda presentarse, pero si Trump llega a ganar, es posible que tengamos un fin de año muy positivo, porque el mercado va a empezar a descontar algo bastante positivo para Estados Unidos, para lo que sería la segunda presidencia de Trump. Pero nuevamente, ahí hay que aclarar, ni todos los republicanos son muy buenos, ni todos los demócratas son tan malos, porque en Estados Unidos los presidentes están demasiado acotados, porque Estados Unidos es un país que tiene instituciones democráticas muy fuertes. Entonces el presidente está muy acotado con respecto a cuánto puede cambiar las reglas de juego. Nosotros en Argentina vemos que nuestras instituciones son muy débiles y por lo tanto los presidentes argentinos, sobre todo presidentes de izquierda, han sido capaces de cambiar mucho las reglas de juego hasta tal punto de provocar que Argentina sea uno de los pocos países de la historia de la humanidad. Qué triste, pero bueno. Pero Argentina ha sido uno de los pocos países de la historia de la humanidad que era desarrollado en un momento y pasó al subdesarrollo. Y bueno, ¿eso por qué tiene que ver? Tiene que ver con la calidad de las instituciones democráticas. Si uno tiene que ver o tiene que analizar, hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que muestra países que son limítrofes y donde uno es rico y uno es pobre, e incluso compara ciudades limítrofes de esos países y muestra ciudades ricas contra ciudades pobres, y la conclusión que sacan en ese libro es de qué es lo que diferencia a un país rico de un país pobre. Es por supuesto el stock de capital per cápita, o sea, la cantidad de capital entendido no solo como dinero, sino también como tecnología, como capital humano, o sea, como conocimiento, como maquinaria, como vehículos, o sea, cuánto capital per cápita hay en ese país. Entonces, se entiende que un país rico es un país que tiene mucho capital per cápita y un país pobre es uno que tiene bajo capital per cápita. Pero entonces ellos lo que dicen es, bueno, pero ¿qué es lo que fomenta que en un país se acumule mucho capital por cada habitante y en otro país no? Y lo que concluyen es una verdad obvia, pero que está bueno que se investigue y que se demuestre con datos, y ellos lo que concluyen es que la calidad de las instituciones democráticas es lo que justamente te determina el nivel de desarrollo, o sea, lo que correlaciona muy bien con el nivel de desarrollo. Estados Unidos es un país que tiene instituciones democráticas muy fuertes, con lo cual los presidentes están muy acotados en cuanto a lo que pueden hacer. En Argentina, desgraciadamente, seguimos teniendo instituciones democráticas bastante débiles, hemos visto el poder ejecutivo tratando de entrometerse en el poder judicial, el poder legislativo actuando como una escribanía del poder ejecutivo. Entonces, bueno, esa falta de separación de poderes, esa poca separación de poderes que tenemos en Argentina, esa poca independencia del Banco Central que tenemos en Argentina, es en gran parte la explicación de por qué somos un país que ha pasado del desarrollo al subdesarrollo y que en términos de PBI per cápita somos un país de renta media. O sea, un país emergente, podríamos decir, por no decir subdesarrollado, porque ya decir subdesarrollado queda feo. Entonces se le dice país emergente porque tiene una connotación más positiva. Pero, bueno, entonces, ¿qué pasa? En el caso de Estados Unidos, al tener instituciones muy fuertes, los presidentes están muy acotados. Entonces pasa lo que vimos en informes anteriores. O sea, viene un presidente republicano, supongamos que gana Trump, el mercado reacciona muy favorablemente porque cree que Trump va a ser capaz de lograr muchas cosas a favor de las empresas, a favor de los negocios, a favor de la baja de impuestos. Trump logra algo, o cualquier presidente republicano, si asume esa agenda y trata de empujar esa agenda a través del Congreso, pongámosle que logra algo, pero seguramente para el mercado va a tener sabor a poco. Y eso va a provocar que el mercado, con respecto al presidente republicano, se defraude. Con el presidente demócrata pasa al revés. Por eso los mercados han subido mucho más con presidentes demócratas que con presidentes republicanos. Al contrario de lo que uno intuitivamente pensaba o puede pensar.
¿Por qué? Y porque pasa eso. Supongamos que Trump se enfrenta a Biden, porque estuve viendo las encuestas y Trump es el que lidera las internas del Partido Republicano y Biden sigue siendo el que lidera las encuestas del Partido Demócrata. Y supongamos que vuelve a ganar Biden, y supongamos que gana el Congreso, gana la Cámara de Senadores, por supuesto, también. Puede ser que el mercado obviamente se asuste y diga, uy, los demócratas con su agenda de centroizquierda, con su agenda socialdemócrata, van a intentar empujar por el Congreso una agenda de suba de impuestos, de suba de regulaciones, hostiles contra las corporaciones, hostiles contra los empresarios, contra los inversores. Entonces eso puede ser que provoque que el mercado un poco se ponga en cautela, se ponga en pausa. Y claro, cuando después empieza a transcurrir el primer año de gobierno y lo que se ve es que cuesta pasar la agenda por el Congreso, o sea, cuesta empujar esa legislación para que se transforme en ley, el mercado como que se alivia y dice, bueno, al final de todo lo que prometieron que iban a hacer en contra de las corporaciones, en contra de los empresarios, de los inversores, de suba de impuestos, si pueden lograr algo va a ser muy poco y va a ser algo muy diluido, va a terminar siendo muy diluido con respecto a la propuesta inicial y eso empuja a los mercados al alza. Entonces, vuelvo a repetir, siempre tengamos en cuenta cómo vemos las acciones en base a las expectativas. El tema es que es muy difícil medir expectativas, se suele hacer con encuestas, pueden buscar lo que es la Asociación Americana de Inversores Individuales, búsquenlo así, sería American Association of Individual Investors, sería todos los miércoles ellos sacan una encuesta de sentimiento del mercado, bastante bien, o sea, no es predictiva en el sentido de que te cuenta cómo está el humor de la semana, te cuenta cómo están los inversores que responden a esa encuesta, pero bueno, más o menos te da un poco de información. Después la Universidad de Michigan también saca un informe, creo que es mensual, del sentimiento de los consumidores, pero la verdad que no ayuda demasiado, o sea, más que nada uno se tiene que guiar por la propia experiencia o por lo que está viendo o, en el mejor de los casos, hacer una evaluación. O sea, hacer una evaluación, analizar una compañía, hacer una evaluación conservadora y ver cómo le da el valor de la compañía con respecto a lo que uno pudo haber proyectado. O sea, hace una proyección conservadora de ingreso, de márgenes de rentabilidad, de rendimiento sobre el capital, de costo de capital, y ahí uno ve cómo le da la evaluación de la compañía y confirma efectivamente si el mercado está exagerando demasiado la evaluación de la compañía o no. A mí en la mayoría de los casos me está dando en este momento que no, pero bueno, veremos qué pasa ahora cuando arranque la temporada de balance. Entonces, pensemos en lo importante que es justamente hacer este trabajo de analizar compañías y hacer evaluaciones. Y como último consejo, ya lo he dicho hace mucho, pero nunca está de más volver a repetirlo, con respecto a Estados Unidos, si no tenemos razones de peso para ser bajistas, por defecto tenemos que ser alcistas, porque vuelvo a repetir, la historia de Estados Unidos nos ha demostrado eso. Por ahí no pasa lo mismo con Europa, sin ninguna duda no pasa lo mismo con Argentina, pero con respecto a Estados Unidos, o sea, yo tengo que buscar razones de peso para ser bajista. De lo contrario, soy alcista, porque la historia me ha demostrado eso. Contra viento y marea, contra todos los problemas, contra guerras, contra ataques, atentados terroristas, todas las acciones subieron. Y las empresas demostraron tener ganancias y que las acciones no subían por puro sentimiento, sino que después salían los balances y demostraban que las empresas estaban ganando más dinero. O sea, las causas de finalización de un mercado alcista suelen ser dos. En primer lugar, lo que sería una burbuja, o sea, sería valuaciones exageradamente altas, con el mercado pagando valuaciones muy altas sin ver los peligros que podrían haber en el horizonte o sin evaluar correctamente las probabilidades que tenían esas empresas para poder justificar esas altas valuaciones. Eso sería la burbuja.com. Y la segunda causa de mercado bajista sería un peligro muy grande hasta el punto de erosionar unos 2-3 billones de dólares, o sea, de erosionarle el crecimiento a Estados Unidos durante un año y que no esté descontado en los precios.
el mejor ejemplo que se me ocurre es el COVID. O sea, el COVID fue literalmente eso, fue un evento extremadamente negativo, de muy alto impacto, que vino de repente, que no estaba descontado en los precios y que erosionó del PBI del mundo en muy poco tiempo varios billones de dólares. Eso fue el COVID, o sea, ese fue el mercado bajista del COVID. La crisis financiera de 2008 también calificaría dentro de esta categoría, porque también fue algo que se fue gestando a lo largo de varios años y nadie le prestó atención porque nadie consideraba, o sea, nadie no, o sea, hemos visto la película de Big Short, hubieron varios gestores de fondos puntuales que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero fueron tan poquitos que ameritó para hacerles una película, imagínense. Entonces esto quiere decir que la mayoría del mercado no estaba considerando que el mercado inmobiliario podría haber estado en riesgo, con lo cual también califica como un evento negativo de muy alto impacto que no estaba descontado en los precios y que erosionó, por lo menos de la economía de Estados Unidos, pero también del mundo, varios billones de dólares. Y mi incógnita es el de 2022. El mercado bajista de 2022, la verdad que es una incógnita para mí, porque las valuaciones no estaban altas en 2021 y no puedo encontrar en 2022 un hecho realmente significativo, porque no pasó, porque yo digo, bueno, vamos a ver a dónde se destruyó el valor, a dónde se destruyeron los varios billones, y tengo que decir que fue el ninguneo de la inflación. O sea, lo inesperado, puede ser que el evento inesperado haya sido el cambio en la política monetaria de la Fed y la suba de las tasas de interés más rápido que nunca en su historia. Es lo único que se me ocurre. O sea, yo la calificaría sin lugar a dudas en este segundo grupo, pero tengo mis dudas. Porque la verdad es que tampoco es que califica como un evento muy significativo. Yo creo que hubo un poco de esto, o sea, porque la suba de las tasas de interés claramente fue un hecho inaudito, o sea, nunca había pasado que tan rápido la Reserva Federal subiera las tasas de interés, pero también creo que hubo mucho de sentimiento inversor, mucho de exageración a la baja, injustificada, que terminó provocando un mercado bajista. Capaz que no ameritaba que el índice cayera más de un 20% y entrar en terreno de mercado bajista, capaz que con un 15-18% del Standard & Poor's hubiera sido suficiente, pero bueno, se exageró y ya está. Bueno, no importa, ya pasó. Ahora miramos para adelante. Yo creo que yo en este momento no estoy comprando CEDARS, estoy comprando acciones argentinas porque creo que están subvaluadas y me aguanto el riesgo, pero creo que en CDRs Tesla es la que está dando las mejores oportunidades. Pero repito, hagamos el trabajo, analicemos la compañía, de ser posible hagamos una evaluación. Yo prometo hacerla para el mes que viene, cuando ya se presenten los balances. Creo que ahí hay una gran oportunidad, pero lo mismo, Microsoft creo que sigue estando subvaluada, Meta creo que sigue estando subvaluada, Google creo que sigue estando subvaluada, Meli también, o sea, creo que ahí hay oportunidad. Visa me parece que es una empresa que fácilmente 15% está subvaluada por la última evaluación que le hice, pero no llegué a mostrarla acá en estos videos, pero le hice una evaluación que creo que la publiqué en LinkedIn, la publiqué, no me acuerdo de haberla publicado en Twitter, pero sé que en LinkedIn sí la publiqué, pero bueno, me daba 15% de subvaluación siendo conservador, arriba del 20% de subvaluación en Visa, siendo relativamente optimista. Así que hay oportunidades. Yo creo que las tecnológicas, por lo menos durante los primeros 6 meses, van a tener el protagonismo. A partir de agosto, si la Reserva Federal baja las tasas de interés, capaz que veamos a las empresas de sectores value tener una mejor performance. Y también es cierto que el mercado va a entrar más o menos en modo electoral y se puede poner un poco en pausa, pero en todo caso estamos en un gran momento en Estados Unidos, con nuevo mercado alcista, con nuevo récord histórico, y aún así el sentimiento inversor sigue siendo bastante conservador, diría yo, bastante escéptico, bastante dubitativo, y eso nos ayuda a que los balances, o sea, imagínense que con el sentimiento tal como está, que no se está festejando, repito, salvo Nvidia, que en Nvidia claramente vemos un consenso del mercado diciendo: esta empresa sigue estando barata, va a valer 600, 700, 800. Salvo Nvidia, donde el mercado está convencido que la empresa sigue estando barata y que va a valer más. En el resto de las acciones no vemos eso. Algunos pueden hablar, o sea, Microsoft, pongámosle que también es la que más consenso tiene. Igual Microsoft, les vuelvo a repetir, me sigue pareciendo una excelente, no solo una excelente empresa, que nadie duda que lo es, sino una buena oportunidad de inversión.
pero nadie está hablando así muy favorablemente de todo el mercado, con lo cual las probabilidades de que los balances que están por venir vengan mejor que lo esperado aumentan cada vez más. Así que es probable que dentro de 2 o 3 semanas nos volvamos a llevar buenas sorpresas con respecto a los balances y sigamos teniendo nuevos récords históricos. Así que bueno, por lo pronto terminamos acá con la parte de Estados Unidos y pasamos ahora a Argentina. La verdad que ahora que me estoy dando cuenta, hoy más que un informe de Estados Unidos fue un podcast, porque la verdad que la imagen estuvo totalmente innecesaria, por no decir otra cosa. Así que bueno, básicamente fue un podcast hablando de lo que es Estados Unidos. Y a ver, voy a pasar a mi gráfico donde vamos a ver un poco de valuaciones relativas, en realidad no valuaciones sino cotizaciones relativas, medidas en dólares de acciones argentinas, que la semana pasada no las mostré. Tampoco esperen grandes cambios, o sea, con respecto a Argentina, a ver, ya hablé como 45 minutos de Estados Unidos. La verdad que de Argentina, bueno, lo mismo, o sea, no tengo nada nuevo, muy nuevo para decir, o sea, vemos, o sea, de vuelta, vemos que las acciones están como lateralizando en muchos casos. Vemos el panel general sí más en ebullición, como suele pasar normalmente. O sea, obviamente que primero siempre suben las acciones del panel Merval, porque son las más grandes, porque son incluso las que tienen ADRs, y no así con las del panel general, pero después vemos las del panel general, y cuando suben las del panel general suben bastante, porque obviamente uno busca alguna oportunidad en algún mercado que esté más olvidado, y bueno, el panel general siempre suele ser el panel olvidado, donde se encuentran empresas de muy baja capitalización de mercado y muy baja liquidez, que con muy poco dinero se pueden mover bastante. Entonces Argentina es espectacular para eso. O sea, Argentina para uno que tiene una alta tolerancia al riesgo y mucha paciencia para poder esperar que algo que está muy subvaluado sea reconocido por el mercado. Es un mercado financiero, el argentino, que nos da enormes oportunidades, porque incluso si uno vuelve a la pandemia, uno ve en 2020, o sea, ya con Estados Unidos totalmente recuperado, más o menos en agosto, septiembre, octubre del 2020, Argentina seguía dando enormísimas oportunidades de inversión en dólares para empresas argentinas, incluso empresas del panel Merval. Así que Argentina es ese país que claro, por la inestabilidad que tiene, la inestabilidad política, y repito lo mismo de antes, ¿no? La inestabilidad de las instituciones argentinas, las instituciones democráticas argentinas, hace que su mercado financiero nos brinde bastante más seguido de lo que debería un mercado sano, nos brinda oportunidades de inversión que no resisten análisis. O sea, que por más que uno las analice por todos lados, uno no puede evitar concluir que acá hay subvaluación. Y acá en Argentina, ahora obviamente las valuaciones se acomodaron mucho más, pero aún así vemos al Merval acá en negro, todavía 46% abajo en dólares del récord histórico que hizo con Macri en 2018. Y vemos acá también, de vuelta, los bancos siguen siendo la industria más subvaluada de todas. Telecom es complicada, así que yo no me arriesgo con Telecom porque no la tengo tan analizada. Pero después vemos Metrogas, Distribuidora Gas Cuyana, que la tengo en portafolio, Autopista del Sol, que la tengo también, Edenor, que no la tengo, pero claramente también es una empresa que digamos que hay subvaluación, Transener, que también la tengo. No sé si debería decir esto, porque después está el problema de gente que invierte porque uno invirtió en algo y no es así. Uno tiene que hacer su propio trabajo y uno tiene que hacerse responsable del portafolio que tiene. Como siempre digo, tu portafolio de inversión tiene que tener la combinación de activos financieros y de activos puntuales. O sea, si decís quiero invertir en CDRs y en acciones argentinas, después vamos a los activos puntuales. La combinación que tenga tu portafolio en cuanto a clase de activo y en cuanto a activos puntuales tiene que responder a tu tolerancia al riesgo, que te permita dormir tranquilo, tu horizonte temporal, cuánto tiempo vas a dejar el dinero sin tocarlo pase lo que pase, y tu remuneración pretendida para ver qué es lo que vos pretendés que te dé ese portafolio. Entonces,
como yo soy yo y la persona que está viendo este video seguramente es diferente a mí, lo más probable es que lo que yo me sienta cómodo haya personas que no se sientan cómodos, o lo que yo me sienta incómodo haya personas que no. Por ejemplo, yo no me siento cómodo teniendo, por ejemplo, empresas de oro, porque me cuesta mucho poder analizar una empresa minera o analizar el oro como activo de inversión o empresas petroleras, porque no encuentro la forma de analizar drivers del petróleo que me permitan confiadamente a mí poder saber qué puede pasar con el petróleo y de esa manera sentirme cómodo invirtiendo, por ejemplo, en ExxonMobil, o que incluso en empresas que tienen CEDARs acá en Argentina, o Barrick Gold, por ejemplo, en el caso de mineras de oro, y hay gente que está comodísima. Hay gente, clientes propios acá de Conectar Bursátil, que tienen oro, que tienen YPF, que tienen ExxonMobil, o sea, que tienen Chevron, o sea, que sienten muy cómodos, que tienen incluso el ETF, el CEDAR del ETF energético. Y yo me siento muy incómodo porque me siento como que no tengo el control de la inversión, porque no puedo analizar correctamente qué puede pasar con el petróleo. Bueno, pero bueno, hay clientes y seguramente personas que estén viendo este video que deben tener o Barrick Gold o el ETF de energía, o que tienen YPF, o que tienen Chevron, o que tienen ExxonMobil y se sienten cómodos. Bueno, a eso es lo que voy, o sea, cada persona es diferente, con lo cual el portafolio de cada persona es diferente, con lo cual nadie tiene que invertir por recomendación de otro. O sea, por eso no me gustan para nada los programas de televisión o programas de radio en los que salen analistas diciendo, bueno, ahora estamos comprando energéticas, ahora estamos comprando bonos que ajustan por tipo de cambio, ahora que estamos comprando obligaciones negociables, pero las largas o las cortas. O sea, no digas eso, porque la persona que te está escuchando no necesariamente comparte tu misma tolerancia al riesgo, tu mismo horizonte temporal y tu misma remuneración pretendida. Y si esa persona no entiende esto, que su portafolio tiene que responder a eso, y quiere invertir, puede invertir en base a una recomendación de un experto que salió 5 minutos en un programa de televisión, en La Nación Más, o qué sé yo, o estos programas que por ahí hablan de acciones, o en programas de radio también, donde por ahí hablan de acciones, y sin saberlo, arma un portafolio de inversión que no responde a sí mismo, que responde a la tolerancia al riesgo de otro que tal vez, y que seguramente si es un profesional, seguramente se aguanta mucho más riesgo que el de una persona que capaz que se dedica a algo que nada que ver con las finanzas y que está tratando de invertir porque hoy en Argentina todo te rinde negativo en términos de inflación. El plazo fijo te rinde negativo, las letras te rinden negativo, los bonos que ajustan por inflación rinden negativo. Entonces una persona puede estar buscando un rendimiento, a ver de qué manera tener un rendimiento positivo. Y bueno, empieza a buscar, encuentra canales de YouTube o mira algún programa de televisión donde hable alguien que sabe de finanzas. Y si esa persona hace recomendaciones y uno las sigue, uno está cometiendo un error, sin saberlo, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Si después ese analista se equivocó, y vuelvo a repetir, siempre cuando invertimos tengamos en cuenta de que podemos equivocarnos, lo que va a pasar es que esa persona puede sufrir un gran daño en sus inversiones, en su portafolio, porque resultó que invirtió en algo cuyo riesgo era más alto que el que estaba dispuesto a tolerar. Y nunca nos olvidemos que el fondeo para nuestro portafolio de inversión viene de nuestro ahorro, y nuestro ahorro viene de nuestro trabajo, y nuestro trabajo viene de nuestro tiempo. Entonces, lo que estamos poniendo en nuestro portafolio de inversión no es dinero, es tiempo, es el tiempo que nos llevó a nosotros ganar ese dinero. O sea, ¿cuánto valoramos nuestro tiempo al invertir? O sea, ese tiempo que se transformó en dinero que estamos poniendo en el portafolio de inversión, o sea, si valoramos mucho nuestro tiempo cuando trabajamos o por ahí no nos gusta nuestro trabajo y bueno, tenemos que tolerarlo, entonces le dedicamos tiempo a eso y con la expectativa de tener algún día un futuro mejor, tal vez gracias a nuestras inversiones. Bueno, después, ¿qué pasa? O sea, hacemos un gran esfuerzo, invertimos mucho tiempo para ganar ese dinero, tenemos ese ahorro, queremos que ese ahorro rinda y después vamos y no hacemos el trabajo que tenemos que hacer. O sea, invertimos por recomendación de algún analista que sale 5 minutos en un programa hablando de acciones,
O dicen, bueno, todos están recomendando bonos argentinos, acciones argentinas, voy y compro, sin saber que el riesgo en acciones argentinas y en bonos argentinos es muy alto. Entonces, capaz que si esa persona, con ese mismo dinero que representa su tiempo, su esfuerzo, se tiene que comprar un auto, seguro que puede pasar meses investigando. Va a buscar en todas las páginas web, va a mirar varias concesionarias, va a mirar varios modelos, va a preguntarle a todas las personas que pueda, va a tratar de asesorarse, va a ir a hablar con un mecánico a ver qué auto se rompe menos, qué auto se consiguen más repuestos. Va a hacer un trabajo para ver de qué auto más le conviene comprarse. Lo mismo, no sé si se tiene que ir de vacaciones, lo mismo. Si tiene que comprar un departamento, ni hablar, la investigación que puede llegar a hacer. Ahora, tiene que poner ese dinero en el mercado de capitales y sigue las recomendaciones de alguien que habla 5 minutos en un programa de televisión. O 10 minutos en un programa de radio, no sé, lo que sea. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido, porque el dinero es fungible. O sea, da lo mismo el dinero que compremos en un auto, a que compremos un departamento, unas vacaciones o acciones. Entonces, si vamos a invertir en acciones, tengamos esto en cuenta. O sea, tengamos en cuenta de que no estamos comprando papelitos que se mueven todos los días en el mercado. Estamos comprando pedazos de compañías. Estamos volviéndonos socios de compañías. Con lo cual, conozcamos las compañías en las que invertimos, o por lo menos entendamos por qué invertimos en un activo financiero puntual, ya sea oro, ya sea petróleo, ya sea acciones argentinas. Como les comenté varias veces, yo invierto en acciones argentinas porque creo que de los drivers que determinan el valor de las empresas, que son las variaciones de los ingresos, márgenes de rentabilidad, rendimiento sobre el capital invertido y costo de capital, esos 3 drivers van a actuar de manera favorable para la Argentina durante 2024 y seguramente, si las cosas a Milei le salen razonablemente bien, 2025 también. Con lo cual yo creo que hay subvaluación en estas empresas, en algunas más que otras. Y vuelvo a repetir, no estoy invirtiendo en acciones argentinas, ni en bonos argentinos, en caso de que compre bonos argentinos. No estoy invirtiendo pensando en los próximos 6 meses. Estoy invirtiendo pensando en los próximos 18 meses. O sea, no me importa qué puede decir el balance de Galicia, Superville, Transener, Edenor, Mirgor durante agosto. No me interesa tanto eso. Me interesa lo que pueden decir el balance de estas compañías en agosto, pero del 2025. Porque creo que si a Milei las cosas le salen bien, todas estas empresas tienen un gran potencial de suba, a pesar de incluso de todo lo que han subido muchas de las empresas, de las que ven justamente acá. Entonces, seamos conscientes, o sea, utilicemos esa estrategia de inversión para que de esa manera minimicemos la posibilidad de cometer errores, o por lo menos sepamos a qué errores estamos expuestos, sepamos a qué riesgos estamos expuestos, porque tanto en Estados Unidos, en cuanto a CDRs, como en Argentina, en cuanto a acciones argentinas y en bonos argentinos, hay subvaluación, y los mercados nos siguen dando grandes oportunidades de invertir a buenos precios, ya sea en riesgo moderado para CDRs o en riesgo alto en bonos argentinos, el L30 por ejemplo, o en acciones argentinas como las que vemos acá. Pero a pesar de que las oportunidades están, hay un riesgo, hay un precio a pagar. El precio a pagar no solo es el dinero que tengo que pagar, sino es el riesgo que tengo que tolerar. Entonces, si yo estoy dispuesto a tolerar ese riesgo, la potencial ganancia está, tanto en acciones argentinas, en bonos argentinos y en CDRs. Entonces, aprovechémoslo. Y bueno, y obviamente, como lo comentábamos en el informe anterior, lo comentaba, una vez que hicimos nuestro trabajo de hacer el análisis, de hacer nuestra tesis de inversión, de ser posible, sobre todo en el caso de CDRs, hacer una evaluación de la compañía con un flujo de fondos. Una vez que hicimos ese trabajo e hicimos la inversión y armamos el portafolio, después viene la parte más importante, que es quedarse quieto, que ya está, ya hice mi trabajo, ya sé qué riesgos voy a tolerar. Bueno, cuando vengan esos riesgos, cuando vengan esas volatilidades, no asustarme. O sea, vuelvo al mismo ejemplo, porque el ejemplo de Meta, porque lo viví en carne propia, es buenísimo, o sea, es bien palpable. O sea, cuando el mercado te castigaba con un menos 25% en Meta en 2022, bueno, o sea, uno podía analizar la compañía, te daba que estaba subvaluada, pero bueno, era difícil poner la orden de compra, porque vos decís, che, no me estaré equivocando.
O sea, ¿no estará viendo el mercado algo que yo no veo? Pero claro, ¿cómo disminuís lo más posible las probabilidades de que el mercado esté viendo algo que vos no ves? Bueno, justamente analizando la compañía, analizando la industria, analizando las ventajas competitivas, agarrando el Excel, haciendo una evaluación, haciendo un flujo de fondo y ver qué te da en un escenario conservador. De esa manera bajás las probabilidades de que el mercado esté viendo algo que vos no estás viendo. Siempre podés equivocarte porque vos, como yo le decía, en el Excel, si vos pones basura en el Excel, sale basura. El Excel resiste todo. Yo puedo poner que en el Excel, no sé, yo en el Excel puedo poner que Meta es la mejor empresa del universo, o puedo poner que es la peor, o puedo poner algo más sensato. Entonces, ya lo veremos el mes que viene. Prometo hacer la evaluación de Meta, de Tesla y de Google, a ver qué nos da, pero creo que ahí hay valor para poder aprovechar. En acciones argentinas también, pero siempre y cuando uno esté dispuesto a tolerar el riesgo. Así que bueno, ya llegando ya a la hora de informe, entonces me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@conectarbursatil.com.ar. Chao.